Esta es la reflexión 27. A raíz de mis escritos con respecto al comportamiento humano, mis videos donde explico cómo entiendo yo qué es la conducta y el comportamiento humano, surgió un debate con una persona que está en un campo de las ciencias distinto al que estoy yo, lo cual fue muy interesante. Esta persona es un físico teórico, por consiguiente está dentro de las llamadas ciencias duras, con base en las matemáticas y en la física, fundamentalmente. Yo, como los que me conocen a través de mis videos, estoy en el campo de las ciencias sociales, desde el punto de vista así universitario, por estudios universitarios, soy abogado, y por estudios teóricos y prácticos, pero por mi cuenta, abarco varias ciencias sociales y algunas que no son ciencias sociales. Siempre comento que a lo largo de toda mi vida investigué en distintos campos científicos y filosóficos. Estudié por mi cuenta, no en forma de universitaria específica, en forma universitaria específica, abogado. Pero por mi cuenta hice estudios mucho más variados. Incursioné en ciencias, bastante profundamente en psicología, en sociología, en filosofía, en antropología. Es un tema que durante muchos años me interesó mucho, en especial la paleoantropología, o sea, el estudio de los restos fósiles de los homínidos, antecesores a nosotros. Nosotros somos los... Yo siempre menciono en mis videos, ¿no?, porque estudié muchos años paleoantropología, por mi cuenta en forma muy variada, con distintas fuentes. Generalmente fuentes de escritos científicos universitarios de distintas universidades del mundo, y con descubrimientos arqueológicos y de restos fósiles. Durante muchos años hice estas investigaciones y estudios. Por consiguiente, conozco bastante de este tema, que después lo voy a relacionar con lo que voy a decir en el video sobre un debate que tuve con este físico teórico. Conozco mucho, arte, historia del arte, de todas las artes, en especial la pintura. Con respecto a la pintura, tengo muchos videos sobre mis cuadros, sobre mis distintas épocas pictóricas, y estudié historia de la pintura y estudié muchísimos pintores, sus vidas y sus obras. Es decir, para investigar la conducta humana, el comportamiento humano, hay que conocer datos e información de distintas ciencias, ya sea en el campo específico de las ciencias sociales, como en mi caso, o incursionar en ciencias que no son ciencias sociales, ciencias más duras, como le dicen. Se divide en ciencias duras y blandas. Las ciencias duras serían las que parten de las matemáticas. Matemáticas, especialmente los físicos y los químicos, y los bioquímicos. En esos campos de las ciencias duras, mis conocimientos no son profundos. Profundos, por ejemplo, son en psicología, en sociología, en paleoantropología, ahí sí son conocimientos muy profundos, en derecho, obviamente, en filosofía del derecho, en filosofía, en arte. Ahí son conocimientos profundos. Incursioné muchos años investigando más en detalle. En cambio, en las ciencias duras mis conocimientos son
yo le diría más generales, superficiales, no son profundos. Por ejemplo, este físico teórico no podía debatir conmigo algo de Higgs. Bueno, es una partícula elemental. Sé que hay partículas elementales, por eso conozco en forma superficial sobre física. Sé que hay partículas elementales, sé lo que es un electrón, bueno, todas esas cosas las sé. Pero en profundidad todos los estudios que se hacen sobre partículas elementales últimamente, en profundidad no lo conozco. Entonces, no puedo debatir en ese campo. Como él tampoco podría debatir en el campo, por ejemplo, del derecho o de la filosofía. Quizás filosofía sí, porque es una persona que estudió también filosofía. Y ahí viene la relación de por qué se produce el cambio de ideas. Este físico teórico, obviamente, es profesor de física y conoce su materia a fondo. Pero también le gustan las materias más de tipo filosóficas, no a fondo. Es una persona joven, más joven que yo. Materias, por ejemplo, de biología, tiene conocimientos de biología, y justamente ahí se produjo el debate. Voy a ir al fondo de este video, que es el intercambio de opiniones. Y yo voy a hacer una reflexión, que es un poco de un nivel distinto al de la opinión. La cuestión es esta. Desde el punto de vista filosófico, ético, este físico planteaba dos conceptos éticos: el bien y el mal, que es algo fundamental de la ética. Entonces, el físico, este físico, desde sus conocimientos que hizo de biología y sobre todo de biología y de antropología, bueno, conoce los libros, las tesis de Darwin, el evolucionismo biológico, etcétera, conoce, no en profundidad, pero lo conoce. Como yo tampoco, no en profundidad, conozco algo de física. Pero el tema era este. Desde el punto de vista de la ética, el bien y el mal. Él dice que mis conceptos de las características básicas del Homo sapiens las menciona así, solamente sin la agresividad que yo observo en el Homo sapiens y sus ancestros, también por los restos fósiles, y la característica de la agresividad que genera la violencia. Lo cual, estudiando un poco de historia, otro campo que yo estudio mucho es la historia del ser humano. Estudiando un poco de historia, uno advierte que la agresividad y la violencia, está implícita, las guerras, las luchas, etc. Bueno, la agresividad. Otra característica básica que yo señalo siempre es el ritualismo, que lo desarrollé bastante en un video anterior. La jerarquía, que también la desarrollé sobre todo en el video sobre la India. Allí desarrollo esas dos características, el ritualismo y la jerarquía. Otra característica básica es la territorialidad. El ser humano tiende a formar territorios, su barrio, la ciudad en que vive, vamos a la época actual, ¿no? El barrio en que vive, la ciudad en que vive, forma un territorio, es territorialista. Antes del ser humano, los homínidos antecesores, tribus, conjunto de individuos que se agrupan. Bueno, y en la época más moderna, la formación de las naciones, buscando un territorio. Es territorial, el ser humano tiene esa tendencia a buscar un territorio físico, real, geográfico, y también territorios mentales. Esto en un video lo voy a analizar porque es muy interesante, los territorios mentales.
porque voy a empezar a incursionar bastante a fondo con muchos gurúes que aparecen en videos de YouTube. Gurúes, videos de autoayuda, bueno, voy a empezar a incursionar en otro video, voy a esto. Sigo con las características básicas. Yo señalo otra característica básica que es la hipocresía y la mentira, que está implícito en toda la historia de la humanidad. Otra característica básica que está implícita en toda la historia de la humanidad es la codicia y el lucro. Es evidente. Y ahí después viene el cabo suelto que ata este científico, este físico teórico, con el debate que voy a plantear dentro de un momento. Y otra característica es la estupidez y la ingenuidad. La estupidez, siempre señalo, no es un insulto, sino que es una notable torpeza en comprender las cosas. Yo le agrego a esa definición notable torpeza en comprender cómo funcionan las cosas, cómo funcionan las cosas. Le añado el dato de la función, que es muy importante. Mi contradictor, porque es un contradictor, dice que la filosofía, el esquema filosófico de mi planteo es negativo, que el ser humano, el Homo sapiens, es negativo, o sea, dividiendo entre el bien, lo bueno y lo malo, el bien y el mal, mi esquema de las características básicas son más bien negativas y están dentro del lado del mal, o sea que el Homo sapiens sapiens básicamente es una especie que está dentro de lo que podríamos llamar desde el punto de vista ético mal. Él sostiene, por eso contradictor, que no, que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, básicamente es bueno. Entonces voy a explayarme en los puntos de vista que tiene este físico teórico, que incursiona en ciencias biológicas, muy bien incursiona. Se basa en que el problema vino por la cuestión de Dios también. En el video anterior, cuando analizo los dioses y Dios, yo destaco que el Homo sapiens, el hombre actual, el ser humano actual, tiene en su enorme mayoría, para mí el 90% de los seres humanos, tienen una religiosidad difusa. O sea, tienen un concepto de un dios o dioses. Algunos, una alta mayoría, menos del 90%, religiones específicas. O sea, son creyentes de específicas religiones. Católicos, protestantes, musulmanes, judíos, hinduistas, las civilizaciones del continente americano, los aborígenes del continente americano, que tienen distintas creencias, los dioses, la Pachamama, bueno, todos los dioses aztecas, mayas, y de los dioses del altiplano, la diosa madre, la Pachamama famosa. Bueno, casi todas las personas tienen creencias religiosas, algunas específicas, como esta que acabo de nombrar, y otras una religiosidad difusa, que creen en un ser superior, pero ahí queda. Yo lo llamo religiosidad difusa. Y el 90%, un 5% son agnósticos, el agnóstico es el que prescinde de la idea de Dios o dioses, y quedan finalmente un porcentaje muy menor de ateos. Ateo es el que dice que no hay dioses ni Dios, que es una ficción literaria. Así. Bueno, este físico teórico, y en mi forma de ver la conducta humana, según este físico teórico, yo estoy dentro de una posición más bien de negatividad, que el ser humano es básicamente malo, por esa característica básica que yo observo. Él dice que la característica básica del ser humano es bueno, y que esa bondad, que la voy a explicar ahora qué es lo que dice el físico teórico,
esa bondad no le viene necesariamente de un Dios, sino que, prescindiendo de la idea de Dios y de una moral religiosa, es un video de contradicción. Es decir, yo tengo este contradictor y yo tengo una posición contraria. Por eso voy a hacer diálogo. Es un diálogo. Él dice que se puede prescindir de la idea de un Dios, que ese Dios le infunde moral, la moral de la bondad. ¿En qué se basa? En observaciones reales, que hay seres humanos que son solidarios, que son hospitalarios, que piensan en el otro, en el prójimo. Yo siempre rescato la labor, por ejemplo, las enfermeras en los hospitales. Las enfermeras en los hospitales en su gran mayoría son personas muy solidarias, que ven el sufrimiento del otro y tratan de ayudar. Hay muchas personas solidarias, hay partidos políticos que son solidarios, que no son egoístas, que tratan de ayudar y usar las herramientas del Estado para ayudar a las personas que no pueden, económica y socialmente, vivir con dignidad. Entonces tratan de ayudar, son solidarios. Siempre menciono una frase que a mí me gusta mucho de Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la República Argentina, que ella dice siempre que la patria es pensar en el otro, la patria es el otro. Es una frase muy linda, que es solidaria, pensar en el otro y la patria es el otro. O sea que no estamos en una burbuja y el egoísmo de las derechas, por ejemplo, los partidos de derecha, el egoísmo, la codicia, el lucro de la derecha, que se hace a sí mismo, la persona que... Aclaro que es un popurrí siempre, yo utilizo la metodología del popurrí, mezcolanza de cosas. Salto de una cosa a la otra y no soy lineal. No soy lineal. Por eso que para entender mis reflexiones, siempre aclaro, uso la metodología del popurrí, mezcolanza de cosas, y mi método del embudo. Datos, vuelco datos en un embudo, giran los datos en la semiesfera del embudo, y después finalmente en el tubo del embudo salen reflexiones. Entonces por eso mezclo datos. Ahora incursioné en un dato de que hay partidos políticos que son solidarios. Y hay mucha gente de distintos partidos políticos, incluso de partidos de derecha, en una escala menor, que son solidarios, que piensan en el otro. Religiosos de distintas religiones son solidarios, piensan en el otro. Aunque me llama la atención la característica de casi todas las religiones de querer convencer al otro de la bondad de su propia religión. Eso es muy egoísta. Pero ellos dicen que pensará en el otro para salvarlo, para que después cuando se muera vaya al paraíso o tenga paz en su vida y sea feliz en su vida. Entonces el argumento es que son solidarios, que tratan de convencer a los otros no por egoísmo sino por solidaridad. Desde el punto de vista psicológico, freudiano, no es tan así, pero bueno, en fin, ellos dicen eso. Independientemente de lo que digan, hay gente que realmente es solidaria. Mencioné las enfermeras, la mayoría de las enfermeras. Hay personas en los barrios que se dedican a ver los problemas de los barrios y tratan de ayudar, hacen cooperativas barriales, los famosos comedores escolares, la gente que ayuda a los que no pueden, a los que están pasando necesidades y no comen, hacen comedores escolares y a veces barriales. Gente solidaria. En los movimientos sociales hay mucha gente solidaria, gente que está en la clase media, que tiene resueltas sus necesidades básicas, pero sin embargo se aglutina con otros y ayuda a los que no tienen recursos. Hay montones de movimientos sociales, acá en la República Argentina está muy desarrollado el movimiento social, y son solidarios. Hay un famoso trabajador en este campo, no quiero hacer nombre primero para no, pero hay muchos trabajadores sociales que hacen cooperativas y ayudan. Es decir, la solidaridad está muy desarrollada, no solo acá en la Argentina, sino en todos los países del mundo. Hay entidades solidarias mundiales.
Es decir, lo que señala el físico nuclear de que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, básicamente es bueno y solidario y tiene empatía por el prójimo, yo acepto que hay seres humanos que son así. Lo que yo digo, que básicamente en su inconsciente, en sus instintos, el ser humano no es así, que llega a ser solidario a través del trato social, a través de pensar, a través de conceptos filosóficos, conceptos éticos, y llega a través de razonamientos a ser solidario, pero que básicamente no lo es. Ese es mi planteo. Mi contradictor dice que, a la inversa, la sociedad lo hace malo, pero que el hombre es básicamente bueno. Simplificando, yo diría que el hombre básicamente es malo y que algunos aspectos de la sociedad lo hacen bueno. Algunos partidos políticos solidarios, algunas agrupaciones solidarias sociales, etc. Algunas religiones, partes de algunas religiones, lo hacen bueno, pero que básicamente no lo es. Entonces, como característica básica, yo no puedo plantear que una característica básica es la solidaridad. Yo no lo veo así. El físico, mi contradictor, dice que sí, que una característica básica es la solidaridad, y que es la más básica de todas. Bueno, está en la posición opuesta. Y lo señalo porque es un contradictor que tiene sus fundamentos. Quiero terminar el concepto de este físico porque él sostiene que esas ideas buenas de bondad no son puestas por un Dios, como dicen las religiones, que ese Dios insufló al ser humano de esa ética de bondad, de que ser bueno. Él dice que no, que el ser humano es así. Y me pone ejemplos, porque estudió biología, estudió etología, la conducta de los animales, me pone el ejemplo de dos especies de monos antropoides, el chimpancé y el bonobo. El bonobo es bonobo con B alta, las dos con B alta, bonobo. Es un mono parecido al chimpancé, más chiquito, y el chimpancé es más grande. Son especies distintas de monos antropoides. Quiero hacer, antes de llegar al planteo final que me hace el físico, quiero hacer una salvedad. Él tiene un concepto de moral y de ética. Confunde un poco la moral de la ética. ¿Y por qué la confunde? Porque él dice que el ser bueno está dentro de la moral. Por eso dice que muchas religiones tienen ese concepto de ser bueno y hospitalario y solidario, etc. Y yo le digo, y ahí no me contestó, le digo esto, que una cosa es la moral, que es un concepto más específico, más relativo, más pequeño, y otra cosa es la ética, que es un concepto amplio. Entonces, para mí, la ética, reducida a una frase, es no dañar, en especial a otro ser humano. Esa sería la ética. La moral son conceptos relativos en un nivel de una escala más pequeña, más reducida. ¿Por qué? Porque hay una moral, para cada pueblo tiene su moral. Para los hindúes, ya lo expliqué en el video sobre la India, para los hindúes es moral no matar vacas y no comerse vacas y no matar animales y dejar que los animales inunden las ciudades y los campos de la India, con el tremendo problema que yo hablé en el video sobre la India de la salubridad pública, de higiene. Es tremendo. Pero para ellos es moral no matar a los animales. Para nosotros en Occidente es moral matar vacas y otros animales y consumirlos como proteína animal. Están los veganos o los vegetarianos que no consumen proteína animal, pero
en la mayor parte de los países se mata a los animales para consumirlos. Obviamente no por placer, sino para consumirlos. Entonces planteo esto. Es moral para una sociedad de caníbales, es moral, está dentro de su moral, comerse a otro ser humano. Lo matan y lo comen. Los caníbales matan a otro ser humano y se lo comen. Para nosotros es una aberración. Para mí es una barbaridad. Es una monstruosidad. Pero para ellos es moral. O sea, para mí, en mi moral, no está. No forma parte mi moral el canibalismo. Pero para los caníbales es moral. Como es moral en las sociedades de 1900 y de 1800, el patriarcado, para ellos era moral que los hombres gobernaran y no le daban el voto femenino y tenían a la mujer como un ser inferior. Es más, la Iglesia Católica, en el concilio de Nicea, recién allí, en ese concilio, el 1360 y pico, concilio de Nicea, declaró que la mujer tenía alma, por consiguiente era un ser humano. Hasta ese momento, 1300 años de cristianismo, la mujer no tenía alma, según el cristianismo, y por consiguiente no era un ser humano. 1360 y pico, el concilio de Nicea. Es decir, la moral en la Edad Media era peor que el patriarcado del siglo XIX. Las mujeres eran prácticamente esclavas, pero era moral en esa época. Por eso que la moral es un concepto relativo. Esto es lo que el físico teórico no capta bien, confunde la moral con la ética. Pero no quise debatir eso porque iba a ser interminable. Pero me di cuenta que él no distingue la moral de la ética. Entonces, ese concepto de solidaridad, de pensar en el otro, bueno, para él es un concepto moral. Para mí es un concepto ético. Porque para mí la moral, eso de pensar en el otro, en el siglo XIX no se pensaba en las mujeres. Recién en el siglo XX la mujer empezaba a tener derechos a voto. Acá en la Argentina, la primera vez que votaron las mujeres en 1952, gracias a Evita, la esposa de Perón, que fue la que propugnó el voto femenino. Eso es una monstruosidad. Por eso soy partidario de todos los movimientos feministas, de derechos de la mujer, derechos en contra de la violencia familiar, todos los derechos que propugnan las mujeres. Para mí es ético y es moral. Pero en otras épocas no era moral. Las mujeres, el patriarcado, el famoso patriarcado. Yo tampoco soy partidario del matriarcado, ni patriarcado. Hombres y mujeres libremente, con los mismos derechos y obligaciones, y cogobernar y trabajar en todos los ámbitos, con iguales derechos y obligaciones. O sea, a igual trabajo, igual salario, todos los derechos de las mujeres. Totalmente de acuerdo. Pero es moral ahora, porque las mujeres se sublevaron. Gracias a que las mujeres se sublevaron, hicieron las enormes sublevaciones que hubo acá en la Argentina en el 2018, movilizaciones, chicas jovencitas movilizándose. Yo acá en mi ciudad veía una marcha que hacían y me sumaba a la marcha y les decía que estaba de acuerdo con ellas. Pero les aclaraba, yo soy humanista, no soy ni patriarcalista ni matriarcalista. Ni patriarcado ni matriarcado, soy humanista. Y le decía específicamente, todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, somos la misma especie, Homo sapiens sapiens, distintos géneros, masculino y femenino, somos distintos géneros, pero la misma especie. Por consiguiente, los mismos derechos y obligaciones. Todo esto viene a que el concepto de moral es un concepto muy restringido. Lo que decía hace un rato, la sociedad de caníbales es moral comerse a otro ser humano. Para nosotros es totalmente inmoral.
es una monstruosidad. Pero para la sociedad de caníbales no. Por eso que la moral es un concepto relativo. No quise entrar en debate con el físico sobre que él confundía moral y ética, pero ahí quedó. Digo todo esto en este video porque mucha gente confunde y lo ve al ser humano como bueno, como básicamente. Estamos hablando de características básicas, lo básico, lo básico y lo elemental en esto, o es básicamente bueno, tiene características buenas, positivas, o tiene básicamente características malas, negativas. Yo en ese sentido soy pesimista. Mirando la historia, la prehistoria y la antropología y paleoantropología, por ejemplo, está el dato ya cierto que el hombre de Neandertal era un homínido que no fue antecesor, sino que fue un primo, un colateral. Era pacífico, por los restos fósiles se ve que era pacífico, y como era pacífico apareció el Homo sapiens, antecesor al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, antecesor a nosotros el Homo sapiens, y bueno, todos los antecesores que yo siempre menciono, hasta los Australopithecus, bueno. Pero el hombre de Neandertal es más moderno, aparece hace 400.000 años más o menos, y se extinguió hace había hasta 30.000 años, hay restos fósiles de 30.000 años de hombre de Neandertal. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se extinguió el hombre de Neandertal? Porque lo liquidó el Homo sapiens. El Homo sapiens, agresivo, belicoso, violento, lo mató a su primo. El Neandertal aparentemente era pacífico. Mataba animales para comer nada más, para subsistir, pero cuando se enfrentó con el Homo sapiens, habrá querido amigarse, incluso hubo cruzas. No todos los Homo sapiens eran violentos. Hubo cruzas entre Homo sapiens y Neandertal. Incluso se dice que un pequeño porcentaje genético de nosotros, los Homo sapiens sapiens, un pequeño porcentaje, es de los Neandertal, por esas cruzas que hubo especialmente en Europa. Se dice, es una tesis, una teoría científica, que una característica del actual, las personas que tienen el cabello rojo, pelirrojos, y que son dolicocéfalos, o sea, acá, en lugar de ser rectos, son dolicocéfalos, o sea, la cabeza termina en forma de melón, de sandía, para hacerlo más exagerado, de huevo, o sea, en forma ovoide. Los que son dolicocéfalos y pelirrojos tienen algún gen heredado de ancestros Neandertal. Esa es una teoría científica. La he visto en algunos escritos de universidades. Y el resto, bueno, el Homo sapiens lo extinguió. Extinguió al Neandertal. Y sobrevivió. El pobre Neandertal no pudo sobrevivir, porque aparentemente era pacífico. Entonces no pudo sobrevivir contra un tipo belicoso como el Homo sapiens. Y esto yo lo menciono porque refuerza mi tesis de que las características básicas, lo instintivo del ser humano, es lo que digo yo. La solidaridad, el pensar en el otro, y todo eso son características culturales. La adquirimos pensando, teniendo empatía con el que sufre. Entonces, razonándolo, nos hace sentir mal y entonces tenemos empatía. Pero todo eso es la civilización o la cultura. La cultura nos da esos elementos positivos. Existe la posibilidad que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, el actual, se extinga por su belicosidad, por su violencia, tiene una bomba atómica, ya se tiró bomba atómica, ojo, no nos olvidemos de Hiroshima y Nagasaki.
2 bombas atómicas que se tiraron los yanquis a Japón. Bombas atómicas, los comienzos de la energía atómica, que destruyeron las 2 ciudades. Mataron 100.000 personas y quedaron secuelas tremendas. Tiraron bombas atómicas. Los yanquis tiraron, los norteamericanos tiraron bombas atómicas en Japón. ¿Quién nos dice que no le tiren una bomba atómica a Irán? Se enojan con Irán y le tiran una bomba atómica. O con Corea del Norte, cuando hubo el conflicto de Trump con Corea del Norte, que después se apaciguó. Ahora aparentemente se está apaciguando el conflicto con Irán. Por lo menos parecería que no le van a tirar una bomba atómica, pero los norteamericanos son capaces de tirar una bomba atómica. A lo mejor no la muy poderosa, de un poder medio, y que liquide al país, pero las secuelas, el hongo de una explosión atómica después se expande a todo el planeta. Y un futuro de Homo sapiens puede ser la autoextinción, que haya un loco, que apriete el botón y tire una bomba atómica muy poderosa y mate no solo al enemigo, sino también a su propio país. Es posible, los yanquis ya lo hicieron, Hiroshima y Nagasaki. Eso no hay que olvidarlo nunca. Como no hay que olvidar lo que a su vez los japoneses hicieron con los pobres chinos en 1937, en la guerra de los japoneses con los chinos. Yo he visto documentales de lo que hicieron en la ciudad de Nankín, en Nankín, 1937, la masacre que hicieron los japoneses con los pobres chinos. He visto fotos, documentales y fotos, donde aparece un chino enterrado vivo solamente con la cabeza para que pueda respirar, y lo mantenían así unas horas, y después venía un japonés con esos alfanjes, esos sables impresionantes de hoja afilada y larga, y le cortaban la cabeza. Yo he visto esos videos. Las masacres en Nankín, 1937. Muchos chinos ya lo han olvidado, y yo le pregunto, en los famosos supermercados chinos, voy a hacer alguna compra y le pregunto a los chinos que están ahí, que están acá en la Argentina, hay muchos chinos, les pregunto, ¿ustedes saben lo que pasó en Nankín en 1937? Y no lo saben. O sea, los pobres chinos han tratado de olvidar esa tragedia, esa masacre que hicieron los japoneses, y en su educación, estos chinos que vienen acá tienen educación primaria china y no han estudiado, por lo menos no le han enseñado en la historia eso. Yo pienso que hay que saber todo en la historia, conocer todo, lo bueno y lo malo. Por eso yo escucho a los de izquierda y a los de derecha y a los de centro, escucho a todos en política. Y en todos los campos sociales también. Por eso escuché a este físico teórico que tiene una posición, y ahora sí, voy a hacer el tubo del embudo. Para mí tiene una religiosidad difusa. Si bien él prescinde de la idea de Dios en todos los argumentos que expone sobre Dios y el conflicto. Para mí hay un conflicto entre las posiciones de las ciencias y las posiciones de las religiones. Pero él dice que hay científicos, incluso teóricos, físico-teóricos, que son creyentes religiosos, de distintas religiones, incluso que hay alguno que es hinduista, que cree en la reencarnación, y es científico, y es físico. Y sí, hay científicos, por eso yo digo que el 90% de los seres humanos, que incluye también a los científicos, están dentro de alguna creencia religiosa, o una religiosidad difusa. Y hay físicos teóricos que son religiosos, creyentes de su religión. Por eso que no se puede decir que todos los científicos de ciencias duras sean ateos. Hay muchos ateos. No sé si la mayoría, pero hay muchos ateos. Pero también hay científicos. Hay un físico, que no le voy a decir el nombre, que lo estoy estudiando, que es un físico, está dentro de la física cuántica. La física cuántica se presta mucho a subterfugios así de tipo parareligiosos, que cree, es de origen hindú, por consiguiente tiene el hinduismo
muy fuerte. Cree en la reencarnación. Yo menciono siempre el tema. Un científico, físico, que cree en la reencarnación. Es minoría, pero es un científico. Es decir, parecería, como yo investigo el comportamiento humano, investigo todo. Parecería que algunos seres humanos, a pesar de sus conocimientos científicos, siguen sustentando creencias religiosas, a pesar de que la ciencia está en conflicto con esa idea de un Dios creador del universo. Lo menciono en otro video, en el video que hablo sobre los dioses y Dios. La idea de un Dios creador del universo. Hay científicos que sí, y son científicos. No son tienen una religiosidad difusa, como le llamo yo. Entonces, sobre todo este físico cuántico, que habla de la reencarnación, basándose en sus teorías de física cuántica. Creo que tiene un libro que se llama La física cuántica o el espíritu, la física cuántica y el espíritu, algo del espíritu es. O el espíritu y la física cuántica, algo así. Lo estoy leyendo, pero se me hace un poco pesado. Pero es una lectura fácil, pero ya sé a dónde va a terminar. Al tener una formación hinduista, va a terminar en aceptando los postulados principales de la religión hinduista y lo va a tratar de mezclar con la física, la mecánica cuántica. ¿Por qué la mecánica cuántica? Bueno, el físico teórico que hablé al principio, el microcontradictor, en este debate, él no tiene una posición tan drástica, para mí es agnóstico, está en un limbo donde prescinde de la idea de Dios. Es muy estudioso en su campo, la física, y muy interesante. Yo lo estudio, lo sigo, aprendo algunas cosas, pero claro, cuando salta a otros campos que no son su especialidad, ahí empieza a tener contradicciones. Bueno, todos tenemos contradicciones, yo también tengo las mías. Lo que trato de ver cómo somos los seres humanos, entonces veo las contradicciones que tenemos todos los seres humanos. A lo mejor yo estoy equivocado, por supuesto, está dentro de las posibilidades, pero lo que yo observo, y con documentos, con videos, con información, con fotos, con investigaciones, con documentos, con arqueología, con restos fósiles, y todos los datos que tengo me llevan a lo que voy diciendo en mis videos. Entonces, es así. Aparte, escucho a mis contemporáneos, los que están conmigo en mi ciudad, escucho a los que están en otras partes del mundo, tengo amigos en otras partes del mundo y amigas que me cuentan cómo es la gente, y yo veo que más o menos son todos iguales. O sea, los planteos que hago yo generales o básicos, y características básicas, se dan en los chinos, en los japoneses, en los franceses. Los franceses, me estoy enterando de los franceses de terror, cosas de los franceses. Que yo tenía un concepto de los franceses por su evolución política distinto, pero me estoy dando cuenta que están más o menos donde estamos todos. No son ninguna excepción, que políticamente no son tan... Por su filosofía, empecé a estudiar los filósofos del siglo XX, que son Sartre, Foucault, Derrida, todos los filósofos del siglo XX francés. Entonces pensé que había un pensamiento francés, pero después cuando voy a las elecciones están divididos mitad de derecha y mitad de izquierda. O sea que la derecha es muy fuerte en Francia. Ya están apareciendo ahora también la extrema derecha, bueno, con conceptos xenófobos y racistas. Bueno. Por algo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler, los nazis alemanes, invadieron Francia, se estableció un gobierno títere en el sur de Francia, el mariscal Pétain, un héroe de la Primera Guerra Mundial, estableció un gobierno pro-nazi. O sea, era un gobierno pro-nazi. Y ahí viene el conflicto con el general de Gaulle, que se asiló en Inglaterra y desde allí
conducía a los famosos maquis. Los maquis eran los guerrilleros franceses, generalmente de disposiciones de izquierda, que combatían a los nazis dentro del territorio francés. La dignidad francesa se rescató a través de los maquis, o maquis. Y de Gaulle, que desde Inglaterra, después, cuando los aliados invadieron Normandía, entonces ahí, pero los que luchaban en el territorio francés eran los maquis. De Gaulle estaba en Inglaterra. Después acaudilló la famosa Quinta República, bueno, y fue un héroe en ese momento para los franceses, pero él volvió a Francia cuando ya los aliados estaban pisando Francia. Mientras tanto, los héroes eran los maquis, héroes ignorados, los maquis, los guerrilleros que lucharon contra los nazis y fueron también masacrados, ¿no? Porque hay un montón de maquis muertos por los nazis. Eran los que luchaban en el territorio francés ocupado por los alemanes, por los nazis, y con un gobierno pro-nazi del mariscal Pétain en el sur de Francia. Es una digresión esto, pero es una digresión histórica, que es muy importante. ¿Por qué? Porque vemos que a lo largo de la historia, los héroes tenían una moral en su momento histórico. Por eso es que cuando uno analiza la historia, el arte, siempre hablo de arte yo, las pinturas, hay que colocarse en la mentalidad de esa época. Por eso yo en otro video, en el video anterior, en el video que hablo sobre la India, allí menciono en la Edad Media en Occidente la falta de sanidad en las ciudades, bueno, todo lo que digo en ese video. Pero por eso hay que colocarse en la época histórica y saber y conocer cómo eran las personas que hacían historia en ese momento histórico. No es lo mismo cuando uno contempla un arte. Por ejemplo, para mí una pintura religiosa es arte, aunque haya sido pintada como elemento los famosos íconos rusos, que fueron pintados para adorarlos, o las pinturas de Occidente, del Renacimiento, que están en las iglesias, ornamentando las iglesias, y la gente oraba, en ese momento, oraba frente a estas pinturas. Pero yo la veo la pintura como un elemento de arte, y hay que colocarse en esa época. En esa época el que no era religioso eran todos religiosos. Ni siquiera había religiosidad difusa, eran todos religiosos creyentes de religiones determinadas. Pobre del que no sea a la hoguera, la Inquisición. Bueno, yo me quedo pendiente algo que estoy tratando de recordar con respecto al debate. La moral, creo que lo dije, bueno, sí, dije la moral es relativa en función de cada época histórica. Y la moral de una tribu de caníbales es comerse al semejante, ¿no? Disparate. Pero es moral por eso que el concepto de moral y de ética hay que diferenciarlo bien. Creo que era eso lo que dije, pero me quedó algo en el tintero. Ya, como yo hago asociación libre, y una idea me trae otra y otra, a veces me cuesta, cuando tengo una idea, o la reprimo, porque hay un mecanismo, ojo, hay un mecanismo psicológico, donde a lo mejor me surgió una idea, que es muy importante, en algún otro video lo menciono esto, y lo reprimo, no es que lo olvido entre comillas, lo reprimo porque es una idea que mueve andamios. Entonces lo reprimo. Porque como yo ejercito mucho la memoria, es difícil que lo olvide entre comillas, lo reprimo. Ahí hay una autocrítica. Muchas veces yo reprimo cosas y después digo, me olvidé. Una persona que estudia durante años la memorización, técnicas de memorización, y decir que se olvida, no. Mi autocrítica es esa, cuando me olvido, entre comillas, de algo es porque lo reprimí. Y lo reprimí porque es algo que me debe patear, mi inconsciente. Algo es, cuando termine este video voy a investigar a ver qué, pero me quedó algo en el tintero, como se decía antes que se escribía en pluma. Se escribía en pluma en serio. Este es un dato histórico.
Antes de que aparecieran las estilográficas, las máquinas de escribir, las computadoras, bueno, antes de toda la tecnología, se escribía con plumas, especialmente plumas de ganso, plumas de aves. La pluma, por eso se dice la pluma, quedó en el argot literario, es obra de su pluma. Y el tipo escribió a máquina, o con una computadora, el escritor, pero es obra de su pluma. Es un eufemismo que significa, porque se escribía con pluma, se mojaba la pluma de ganso o de cualquier otra ave en tinta, se mojaba la pluma y se escribía en papel o en papiros con tinta, con plumas. Esto hasta el invento de la máquina de escribir se escribía con pluma. Pluma y tinta. Y por eso así se me quedó en el tintero, porque quedó en el tintero, hay que sumergir la pluma para rescatarlo del tintero la idea y escribirla. Por eso dije, me quedó en el tintero. Me acordé. Ahí no reprimí. Pero hay algo que reprimí, no sé qué es. Después lo voy a investigar. Hay una idea que reprimí. Va a ser producto para otro video, porque ¿por qué lo reprimí? Bueno, quiero hacer en el embudo el tubo del embudo. El tubo del embudo es este. Hasta ahora no encuentro contradictores reales o ficticios. Yo, por ejemplo, tengo la obra que siempre menciono, que está en mi sitio principal de internet, en la sección ensayos. Hay un trabajo largo, que es un ensayo, un trabajo, se llama Estertores de una cultura. Allí menciono estas características básicas, profundizo en el modo de pensamiento filosófico, el modo de pensamiento mágico, el modo de pensamiento creativo, el modo de pensamiento analítico crítico, todos los modos de pensamiento, los analizo y me profundizo a fondo. En los videos no lo puedo hacer porque ya es más técnico ese trabajo, pero invito a la gente a que lo lea, y al que le interese que lo investigue y lo profundice. Pero menciono esto, que es muy importante, el tubo del embudo. Quiero concluir en esta reflexión que siempre es importante tener un contradictor. Por eso yo siempre estudio las distintas posiciones extremas, ya sea en ciencias, en filosofía, en arte, en todos los campos, siempre en política. Yo escucho a los políticos de derecha, de extrema derecha, muchas veces menciono a los nazis de extrema derecha. Yo leí la obra de Hitler, que se llama Mi lucha, yo la leí. Conozco los postulados de Goebbels, el ministro de propaganda nazi, conozco todo lo que decían los nazis, conozco todo lo que dicen los liberales, los anarcocapitalistas, que los menciono siempre, los de izquierda, los marxistas, leninistas, trotskistas. Leo y estudio e investigo todos, porque así como hay que leer a Hitler, Mi lucha, para saber lo que decía Goebbels. Y leyendo lo que decía Goebbels, entiendo ahora a los políticos actuales cómo toman mucho de Goebbels, la mentira. Mentir, pero tanto machacar con mentiras, la gente piensa que es una mentira, piensa que es una verdad. La fake news, la noticia falsa. Que machacar y machacar con mentiras. Eso lo inventó Goebbels. Creo que lo inventó Goebbels, no sé si lo sacó de algún otro lado. Lo está utilizando ahora la derecha. Y obviamente siempre, la extrema derecha. Que hay mucha extrema derecha en el planeta. Bueno, así como investigo la extrema derecha, investigo la extrema izquierda. Desde Marx y los precursores Marx, estoy haciendo un análisis crítico y voy a poner en un video un análisis crítico sobre Hegel. Hegel fue la inspiración para que Marx elaborara su dialéctica histórica, o su materialismo histórico, basándose en la dialéctica que planteaba Hegel. Eso lo menciono en muchos videos. Pero voy a profundizar en que Hegel... Hay un filósofo que está muy mediático, que pone muchos videos, un muchacho joven, profesor de filosofía, que es muy buen profesor. El problema es que hace videos muy cortos. Y empezó a investigar a Hegel y lo suspendió. Porque a mí se me ocurrió poner en un comentario que era muy interesante Hegel, que iba
a profundizar Hegel y se empezó a hablar de otras cosas. Y ahora está hablando de libros de autoayuda, ahora se metió con el rock, tiene una banda de rock. Bah, se olvidó de Hegel. Esperemos que no, que se acuerde. Si ve este video, este profesor, que es un buen profesor, pero un muchacho joven que quizá leyó mucho de filosofía y sabe explicar bien la posición de los filósofos, es interesante. Yo veo todos los videos, los conozco todos. Y ahora salió con esta variante, ahora salió con una banda de música rock y pone videos. Bueno, está de vacaciones, ¿no? Está bien. Espero que vuelva Hegel, porque ahí hay un nudo gordiano, en Hegel. Porque Hegel es la base del materialismo histórico de Marx. Marx es la base de Lenin y de Trotsky, la base de la izquierda, incluso de la extrema izquierda, del verdadero anarquismo que es a partir de la izquierda, no los anarcocapitalistas que son anarquistas de derecha. Bueno, son digresiones que estoy haciendo, pero que hacen al comportamiento humano, porque todo lo que yo menciono son conductas que observo, que escucho, que veo en otros seres humanos, y gente inteligente, porque estos profesores de filosofía son gente inteligente. Este muchacho que estoy hablando ahora, que empezó a hablar de Hegel, lo suspendió y ahora está hablando de bandas de rock y de libros de autoayuda, es un muchacho inteligente. Tiene videos muy interesantes. Pero yo describo lo que veo y lo que escucho. Soy un observador del comportamiento humano. Las cosas buenas, las cosas que no son tan buenas. Me quedan muchas cosas en el tintero. Vuelvo a la pluma que se moja en el tintero. Me quedan muchas cosas en el tintero, pero no quiero extenderlo, esta reflexión 27. No la quiero extender más. Porque me quedan muchas cosas que se relacionan con todo lo que estuve diciendo en este video. Y con todas las digresiones que hago. Las digresiones, yo tiro datos. Estos datos es información. Esa información hay que reflexionarla. El que la escucha que piense y que ate cabos, que relacione ese dato, esa información, con otros datos de otros lados, que haga relaciones, que relacione, aunque sea aparentemente inconexo una cosa con la otra, pero que la relación, en la relación de datos está la base del conocimiento. Hay que relacionar datos, aunque sean inconexos, aunque aparentemente sean inconexos, que no tengan nada que ver. En el fondo, hay un famoso locutor de televisión que decía, todo tiene que ver con todo. Los que sean argentinos sabrán a quién me refiero. Un famoso locutor de televisión que decía siempre, todo tiene relación con todo. No es tan así, pero algo de eso hay. No es que todo tenga relación con todo, sino que muchas cosas tienen relación con muchas otras cosas. No todo. Eso de la totalidad es un concepto filosófico, el todo, lo absoluto, conceptos filosóficos muy discutibles. Einstein diría, con su teoría de la relatividad, Einstein, el físico, vuelvo a terminar el video como un físico, con Einstein, la relatividad de las cosas. Y en el video sobre Dios, no mencioné que Einstein tenía una posición extraña. Ahí tenemos un científico que era científico, nadie duda de la capacidad científica de Einstein, era un genio científico, ninguna duda. Pero desde el punto de vista de la idea de Dios, se asemeja mucho su idea de Dios al panteísmo de Spinoza, se asemeja mucho. Él decía que era ateo, pero en sus conceptos se asemeja mucho al panteísmo de Spinoza. El panteísmo de Spinoza es que la naturaleza, todo lo que vemos es todo Dios, y todo lo que está dentro del universo participa de la naturaleza de ese Dios panteísmo, todo es Dios, todo Dios. La idea de Einstein, él decía que no, pero a mí me recuerda mucho al panteísmo de Spinoza. La idea de Dios y dioses la voy a hacer otro video porque da para mucho. Porque y esto sí, es una cosa que me quedó en el tintero del video anterior.
la idea de Dios es muy importante, porque forma parte del comportamiento humano. Las personas, en su comportamiento, su conducta, si digo que la mayoría tiene idea de Dios o dioses o una religiosidad difusa, es porque es muy importante esa idea. Por eso que la voy a profundizar, porque hace al comportamiento humano. El comportamiento humano está impregnado del modo de pensamiento de creencia, que es la base de Dios y dioses. Es un modo de pensamiento de creencia, se cree. El modo de pensamiento de creencia incide en forma muy potente en el comportamiento humano. Por eso que esto da todavía para muchos videos. A medida que trato de hablar en forma fácil, como verán no utilizo palabras técnicas. Cuando digo panteísmo expliqué lo que teísmo es Dios, pan, todo es Dios. Spinoza decía eso, que la naturaleza, Spinoza, el filósofo, escribió un montón de libros, la síntesis en este tema sería esa. Yo sintetizo, hago siempre el embudo, no voy a estar mencionando toda la teoría de Spinoza, yo la estudié hace un montón de años, cuando era estudiante en la escuela secundaria. Yo menciono en otro video que me decían Cantito, porque era un Kant en pequeño, el único que entendía Kant. Teníamos una materia que era filosofía en el Colegio Nacional de Buenos Aires, había una materia filosofía que era muy complicada, los profesores eran muy buenos, pero era muy complicada, y los chicos no la entendían, los pibes, mis compañeros. Y el único que lo entendía Kant era yo, me decían Cantito, un pequeño Kant. Y el profesor me tenía 10, tengo 10. Ahora no, porque tengo que ir a buscarlo, tengo la libreta del Colegio Nacional de Buenos Aires, lo tengo en filosofía todos los meses 10. La voy a mostrar en otro video, para que no quede como una fábula mía. No, tengo el elemento el instrumento, o sea, el documento, que dice que en filosofía todos los meses tuve 10. Creo que el primer mes creo que tuve 9, pues se calificaba todos los meses. Y después el resto de los meses 10. O ya empecé con 10 del primer, bueno, no me acuerdo, hasta que... la anécdota es esta, los pibes pusieron en el pizarrón Cantito. Entonces, cuando vino el profesor, que era chiquito, petizo, mis compañeros lo pusieron por el profesor, que era Kant, que estaba explicando Kant, y que era pequeño, Cantito, lo pusieron por el profesor. Cuando el profesor se sintió aludido, empezó a preguntar, entonces los pibes empezaron a decir, no, nos referimos a Reis, a mí, porque es Cantito, el único que entiende acá, por eso decimos Cantito. Bueno, ahí se suavizó, los pobres pibes se quedaron sin... Yo no lo escribí eso, lo escribieron otros. Cuando vengo del recreo me encuentro eso en el pizarrón. Lo escribieron por el profesor, pero después, en la explicación que le dieron el profesor, fue que me lo atribuían a mí. Fue una forma, un subterfugio para evitar sanciones. En esa época era muy estricta la disciplina. La disciplina de esa época era tremenda. La disciplina del Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo siempre tuve disciplinas. Fui a un colegio de curas, de hermanos maritas. Yo conté en otro video que cuando yo me sublevaba, porque siempre estaba rebelde, me pegaban con una regla en la yema de los dedos. Me hacían poner los dedos todos juntos y me querían pegar. A veces me escapaba y a veces me agarraban y me pegaban. Y yo me aguantaba. Después le contaba a mi papá hacía cada lío también, iba a protestar, no pueden pegarle a un chico. Mi papá no quería que le pegaran a los chicos, pero los curas sí pegaban a los chicos. Un día voy a contar anécdotas de mi vida de la escuela primaria, porque al hacer psicoanálisis, que estuve haciendo por el fallecimiento de mi esposa Patricia, hice psicoanálisis, entonces empezaron a resurgir ideas, imágenes, recuerdos de mi infancia, que los tenía ahí guardaditos y medio reprimidos. Empecé a recordar mi época de la infancia y de la escuela primaria, y tengo un montón de recuerdos. De todo, por eso conozco tanto de religión, especialmente la católica. Yo fui a un colegio de curas, de hermanos maristas, desde segundo grado hasta sexto grado. Y por eso los conozco a fondo. Yo hice la primera comunión, hice todos los requisitos, todos los rituales, hablando de rituales, todos los rituales de la Iglesia Católica. Conozco a fondo, estudié a fondo y después investigué por curioso, ¿no? Investigué todas las religiones. Después no me conformé con la católica, empecé a investigar todas las religiones. Me interesa el tema, porque para mí es básico para el comportamiento humano. Al estudiar el comportamiento humano hay que estudiar las religiones.
Las religiones son básicas para saber cómo funcionamos los seres humanos. Cómo funcionamos los seres humanos. Cómo somos los seres humanos. Para saber cómo somos hay que saber de religiones, de todas las religiones. Y ver qué puntos de contacto tienen todas las religiones entre sí. Mucho tiene que ver con mucho. Muchas cosas tienen que ver con muchas cosas. No todo tiene que ver con todo. Bueno, trato de hacerlo matizado y algunas personas un poco más grandes, argentinos, entenderán todos estos elementos que utilizo para matizar los videos. O sea, el locutor este era muy famoso, creo que sigue estando todavía en televisión. Bueno, vamos a dar por terminado esta reflexión 27. Creo que ya lo dije 3 veces que la reflexión 27, para acordarme también, porque estoy encimando un poco. Bueno, amigos, espero que esta reflexión les haya sido útil y todo lo que me quede en el tintero en algún momento lo voy a rescatar. Será hasta el próximo video. Chao. Hola, esta es la continuación de la reflexión 27. Me acordé lo que me había quedado en el tintero, que es muy importante. Cuando yo mencionaba el debate con mi contradictor, el físico teórico, él había estudiado, muy importante, lo reprimí porque era un dato, después voy a decir por qué lo reprimí, es un dato muy importante que mencionó este físico para basarse en su tesis de que el Homo sapiens sapiens tiene una base, una característica básica de, digamos, de lo bueno, de la parte positiva. Mencionó este físico, que estudió también a la conducta animal, o sabe mucho, o investigó, sabe bastante, mencionó que hay monos antropoides. Él menciona a los chimpancés y a los bonobos. El chimpancé es un pariente colateral nuestro. Nosotros no, en linaje, nuestra línea de ascendentes, el Homo sapiens sapiens es evolución del Homo sapiens, el Homo sapiens del Homo Homo erectus, y así sucesivamente, y llegamos al Australopithecus ramidus, que hace 3,5 millones de años, que fue uno de los primeros homínidos que empezó a alzarse y caminar en 2 patas. Están los restos fósiles, todo esto que menciono, tanto los restos fósiles está comprobado. Pero en el linaje nuestro, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes y los bonobos serían primos, son especies colaterales. No somos descendientes de chimpancé ni de gorila, son primos. Incluso en la genética nuestra, nosotros tenemos en común con el chimpancé, por ejemplo, que es el que más se acerca a nosotros genéticamente, tenemos un altísimo porcentaje de similitud genética. Creo que llega hasta el 98% genético entre el chimpancé y el Homo sapiens. Tenemos muchos puntos de contacto genéticos y se produjo en la evolución una mutación y ahí es donde aparecimos el linaje nuestro. Pero tenemos muchos puntos en común genéticos. Con los bonobos menos, porque el bonobo no es exactamente, no está dentro de la especie de los grandes homínidos como son el chimpancé, el gorila y el orangután. El bonobo es un mono, un simio, es otra especie. Bueno, no voy a empezar a analizar el tema, el que le interese el tema que averigüe la diferencia entre los chimpancés, los bonobos. Este físico advirtió, investigando, que
el comportamiento de los chimpancés y de los bonobos, que se asemejan mucho a nosotros, especialmente el chimpancé, tenía elementos solidarios. Que, por ejemplo, había empatía entre distintos ejemplares de la especie. Por ejemplo, a un chimpancé viejo los otros lo cuidaban, lo protegían, lo ayudaban. Lo mismo con los bonobos, que encontró elementos, y que sí, es real. Es real. En las investigaciones, a lo mejor, este es el dato por qué lo reprimí en mi video específico, y ya tengo que hacer esta continuación. Lo reprimí porque no quise aceptar este dato real. ¿Por qué? Y porque después voy a explicar por qué prácticamente no sirve. No sirve, pero es un dato real. Hay solidaridad en los chimpancés y en los bonobos. Lo cuidan a las crías, ojo, cuidan a las crías, a la inversa de otros mamíferos, como los leones, por ejemplo. Yo he mencionado en otros videos, por ejemplo, el león se copula con la leona tiene cría, y en un momento dado, el león el macho, viene otro león más joven y lo destrona. Y el león más viejo o muere o se escapa. Y queda el león más joven. Este león más joven, a las crías del anterior león, ¿qué hace? Las mata. El león que suplanta, las hembras tienen un periodo bastante largo, y los leones, esos machos alfa, en los leones, viene otro más joven y en forma violenta, hay una pelea entre el león más joven y el león más viejo. Generalmente el león más viejo resiste, pero llega un momento que el otro más joven, al ser más joven, lo derrota. Y o lo mata o se escapa, generalmente se escapa, el león más viejo se escapa. Y el león más joven se encuentra con las hembras que tienen crías. ¿Y qué hace este león más joven? Las mata a las crías. Las mata a las crías. En su pequeño cerebro debe tener el instinto de que las hembras tienen que tener precreación solamente de él y no de otros leones. Es instintivo. No lo hace por inteligencia, lo hace por instinto. Las mata. Y en muchos casos se las come a las crías. Son pequeñitos, se los come. Esto está en los videos, ojo. Esto es documental. La National Geographic ha hecho montones de documentales sobre animales. Está lleno de YouTubes, en el YouTube con documentales de la National Geographic con el comportamiento de los animales. Esto es sabido, que otros mamíferos hacen eso. En algún video voy a contar lo que hacen las hormigas, que hacen cosas tremendas. O sea que la maldad está en todas las especies, no solo en el ser humano. No somos los únicos malos. Y ahora voy a decir qué pasa con los bonobos y los chimpancés, que es de terror. Bueno, el león más joven derrota al león más grande, más viejo. El otro que se huye o lo mata. Este mata a las crías y en muchos casos se las come. Son pequeños y se las come. Y desaparecen las crías. Matarlas mata todas. Y las leonas se quedan ahí, no pueden hacer nada porque el otro viene con toda su energía de macho joven. No se mete. Y tratan de defender a sus crías, las esconden, en muchos casos las esconden a las crías. Se ha visto en videos donde se estudia lo que dije antes, la National Geographic estudió con videos, siguiendo el comportamiento. En muchos casos las leonas esconden a las crías y a veces las salvan, muy eventualmente. En la mayoría de los casos el león las encuentra y las mata. Pero las leonas tratan de salvar a sus crías, las esconden buscan la manera de salvar a sus crías. Es decir, que la idea de protección de sus crías la tienen casi todos los mamíferos. Las aves también protegen a sus crías hasta que la cría pueda volar y se va del nido. O sea, elementos solidarios de
de solidaridad, de pensar en el otro, por lo menos otros mamíferos lo tienen. Bueno, este físico teórico estudió a los chimpancés y los bonobos y descubrió que tienen elementos solidarios. Yo busqué, investigué y sí, es cierto. Hay elementos solidarios en los chimpancés y en los bonobos. Cuidan a sus crías, eso sí, casi todos los mamíferos cuidan a sus crías, por eso hice la digresión de otros mamíferos, y cuidan a sus crías y cuidan también a ejemplares viejos que no pueden, a lo mejor, o caminar o que no pueden, bueno, lo ayudan. Se ha comprobado. Como los monos tienen manos, lo que no pueden es poner el pulgar a los otros dedos. Eso ningún mono antropóide puede hacerlo. Por eso en otros videos yo menciono que la cultura del Homo sapiens se desarrolló en gran parte por la oposición del pulgar a los otros dedos. Al oponerlo puede tomar herramientas, piedra, bueno, empezó con piedra y después fabricar herramientas. Los monos antropóides no pueden. Y los chimpancés no pueden y los bonobos tampoco. Bueno, hay elementos de solidaridad, que en todos los mamíferos está. Cuidar a las crías. Entonces él descubrió eso y lo descubrió en los bonobos y en los chimpancés muy acentuado. Más que en otros, más que en los gorilas y más que en los orangutanes. En los gorilas más bien lo hacen pero ejerciendo poder. En cambio en los chimpancés es más solidario. Y en los bonobos más todavía, son más bonitos los bonobos, muy bonitos. Tan bonitos son los bonobos, tan bonitos son, y ahora viene la parte dramática. Por eso me pongo serio, porque es triste. Los chimpancés, ese animalito tan simpático y tan parecido a nosotros, cuando ven a los bonobos, ¿qué hacen los chimpancés? Son solidarios con los bonobos, hacen fiestas, danzan, los bonobos y los chimpancés. No, los chimpancés, cuando ven a un bonobo, lo matan. Los chimpancés matan a bonobos. Y los bonitos bonobos, que son más pequeños que el chimpancé es muy belicoso. Es muy agresivo y violento el chimpancé. Peor que el orangután y que el gorila. Es muy violento, muy belicoso, muy agresivo el chimpancé. Bueno, mata a los bonobos. Sigo serio, porque hacen lo mismo que las tribus de caníbales. Se los comen. Los chimpancés matan a los bonobos y se los comen. A una especie similar, parecida a ellos. Es un acto de canibalismo. Lo que hace el chimpancé con el bonobo es un acto de canibalismo. Lo que hacemos nosotros, las tribus de caníbales. Que todavía hay, todavía en el planeta hay tribus de caníbales. Escondidas por ahí hay. Y en zonas civilizadas hay caníbales. Están famosos esos criminales que matan, y esos famosos criminales. En Alemania hasta hace poco hubo uno que matan a sus víctimas y después las comen. O sea que el canibalismo existe incluso en sociedades civilizadas. Ojo, está bien, son enfermos, pero el caníbal. Bueno, los chimpancés están rescatados por el físico teórico. Yo no le dije nada de esto. Si ve este video se va a enterar. Pero yo no le dije nada. Los chimpancés son muy agresivos y violentos. Matan a los bonobos cuando lo ven y se lo comen. En todos los casos, está comprobado. Matan a los bonobos de forma muy bestial, porque tiene una fuerza, el chimpancé tiene mucha fuerza, en las manos, los brazos, mucha fuerza. El bonobo es más chiquito y más pacífico. El bonobo es pacífico, es herbívoro, come fruta, se alimenta de fruta. El chimpancé es herbívoro, pero también es omnívoro. Cuando ve un bonobo, lo mata y se lo come. Entonces, ese era el dato que me faltaba para completar el video de la reflexión 27. Este es un complemento de la reflexión 27. Me acordé a los pocos minutos, fui a hacer fui al baño a orinar. Fui al baño a orinar y me acordé de este dato. Voy a hacer
un suplemento del video. Y hago un suplemento del video. Este era el dato. Los chimpancés matan a los bonobos y después se los comen. Más agresivo que eso no hay. Entonces, que encontrar bondad, sí, son hospitalarios, a veces, el chimpancé a veces es hospitalario, no siempre. El ser humano puede ser siempre hospitalario. Hay mucha gente hospitalario y solidario. Hay muchos sectores de la población aquí en la Argentina, hay grupos sociales que son tremendamente solidarios y son miles de personas solidarios, especialmente en los sectores de clases trabajadoras, gente que están sin trabajo. Hay muchísima gente solidaria, miles y millones diría, en la Argentina. Y en todos los países del mundo hay gente solidaria, por supuesto que lo hay. Pero no es una característica básica, es una cuestión cultural y racional. Cuando empezamos a pensar y nos ponemos en el lugar del otro, ponerse en el lugar del otro, la patria es el otro, ponerse en el lugar del otro, eso es la empatía. La empatía es ponerse en el lugar del otro y ver que está sufriendo, y bueno, nos hace ser solidarios, juntarnos, tratar de conseguir alimentos y hacer comedores para estas personas que están sin trabajo. El ser humano es solidario, pero es una cuestión cultural, no es característica básica. Y los chimpancés, la característica básica es la agresividad. A veces son solidarios con miembros de su propia especie, los viejos, los niños, a sus crías las cuida, pero cuando ven a un bonobo, pobre bonobo, lo mata y se lo come. Así que mi amigo, mi contradictor físico, teórico, chimpancés y bonobos no van juntos. No sé cómo hizo un video, que está interesante el video, y puso retratos de chimpancé pegados al retrato, bueno, habrá hecho un ensamble, y los puso la carita del bonobo pegada a la carita del chimpancé. Omitió, a lo mejor desconoce este dato, por eso, si yo lo reprimí, porque me pareció tan monstruoso, pero eso es lo que había reprimido. A lo mejor desconoce este dato y bueno, mencionaba lo solidario que son los bonobos con los chimpancés. Puso la carita del bonobo al lado de la carita del chimpancé. Habrá sacado una foto bonobo, una foto de chimpancé y lo juntó con un fotomontaje. Pero nunca vas a encontrar un chimpancé pegando la carita al bonobo en la realidad. Un fotomontaje sí. Creamos ficción literaria, pero la realidad es que el chimpancé cuando ve un bonobo es de terror. Es triste, porque yo he visto documentales donde el chimpancé mata al bonobo y se lo come, y le arranca la cabeza, lo despedaza al bonobo. Lo he visto en documentales. Son documentales que están difíciles de conseguir porque son tremendos. Por eso, la naturaleza, tan endiosada por muchos místicos y muchos creyentes, que dicen la madre naturaleza, que es buena, es sabia la naturaleza. Un día voy a hablar de todo lo que dicen que la naturaleza es sabia. Se ve que nunca vieron la explosión de una supernova o el choque de dos galaxias, de dos supernovas, porque hay choques de supernovas, el tremendo cataclismo que produce. O ver un sismo, un terremoto. Habría que ver si la naturaleza es sabia para los que quedaron después del Vesubio en la antigua Roma, en el año 69, cuando el Vesubio, volcán, hizo erupción del volcán y las lavas cayeron sobre las laderas del volcán y sepultaron a la ciudad de Pompeya. Pompeya y otra ciudad, Herculano, dos ciudades que estaban cerca en las laderas. Bueno, se puede rescatar de que quedaron sepultadas en las cenizas y quedaron fosilizadas, quedaron resguardadas por las cenizas, y ahora podemos estudiar a la ciudad de Pompeya y ver cómo era la civilización romana con las pruebas. Es muy bueno, aconsejo que busquen las ruinas de Pompeya, hay muchos videos sobre esto, y que vean los murales pintados en las paredes de las casas de Pompeya. Esto es una digresión, esto se llama asociación libre, que es mi método.
salto de una cosa a la otra. Los murales de la ciudad de Pompeya son hermosísimos y ahí muestran la realidad de cómo vivía el romano de esa época, con los murales de la ciudad de Pompeya. Muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, en el video de mi amigo, el físico teórico, es doctor en física, ojo, es un físico y muy importante, porque explica bien, es un buen profesor, un poco apurado, habla muy rápido, tendría que hablar más lento, y bueno, esa fotografía del bonobo con la carita del bonobo, hay dos bonobos, la carita pegada a la carita del chimpancé, o sea, un retrato de 2 o 3 bonobos y 2 o 3 chimpancés, es un fotomontaje. El chimpancé ve un bonobo y lo despedaza. Repito esto porque es muy cruel, pero es así, es la realidad. La naturaleza es cruel. Es cruel. La naturaleza es la naturaleza, es azarosa. No tiene un concepto ético de crueldad o de maldad. Eso es lo que voy a debatir en otro video. No es que la naturaleza sea sabia, ni es sabia ni es cruel. Pero hay aspectos de la naturaleza que, vistos por nosotros, son acciones crueles, pero no es porque la naturaleza tiene una mente, un cerebro que determina que sea sabia o que determina que sea cruel. No, es azar, es azar. Estalla una supernova y bueno, estalló la supernova. No es que haya una mente que diga estalle supernova y haga este daño. No es dañina ni es cruel, ni es sabia. La naturaleza es la naturaleza, es lo que es. Ni es sabia ni es cruel, es la naturaleza. Y el bonobo y el chimpancé son también primos, de especies parecidas, pero el bonobo, pobrecito, bonito, de un chimpancé se escapa, pero el chimpancé lo pesca, lo agarra y lo mata, lo despedaza. Bueno, para comérselo tiene que despedazarlo, pero lo primero que hace es romperle la cabeza, le arranca, tiene una fuerza tremenda el chimpancé, tremenda la fuerza que tiene, le arranca al pobre bonobo la cabeza, es espantoso. Es muy, muy cruel. Bueno, esto es lo que me había quedado pendiente en el tintero. Trato de reírme porque la imagen del bonobo destrozado por el chimpancé es tremenda, ¿no? A mí me puso muy mal eso. Y ahora evocándolo me pone también mal, porque me acuerdo en mi mente el recuerdo de esas imágenes de terror. Me pone mal, pero trato de compensar un poco tratando de buscar algo cómico, entonces lo que rescaté del tintero. Bueno, es tragicómico. Bueno, ahora sí, reflexión 27. Chao, hasta la próxima. Chao.